Gloria al Señor, Dios me les bendiga, amados hermanos. Una vez más aquí estamos, vamos a dar la palabra del Señor. Pedimos al Señor que se glorifique en su palabra. Aleluya, que el pueblo del Señor sea bendecido y que toda alma, que toda carne que escuche esta palabra, aleluya, sea bendecida en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Amén. Hoy es prácticamente, ya estamos finalizando este año y le damos gracias al Señor porque el Señor ha sido fiel. La misericordia del Señor ha estado con nosotros, con todo su pueblo. Aleluya. Y sabemos que el Señor está al control de todo. Voy a hablarles esta tarde de Jonás, del profeta Jonás, el hombre de Dios. Jonás 1, 2, Jonás capítulo 1, versos 1 y 2. Vino palabra de Jonás, de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y vete a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás es un personaje, un profeta con un carácter muy particular, muy controversial, diría yo. Porque normalmente los hombres de Dios buscan, anhelan la presencia de Dios. Pero Jonás hizo todo lo contrario, huyó de la presencia de Dios. Enfrentando la paciencia, la misericordia, el amor y la gracia de Dios para con todos los pueblos. Porque Dios es soberano sobre todos los pueblos de la tierra. Y hoy quiero hablarles de Nínive, una ciudad muy importante, pero una ciudad mala, una ciudad cruel y muy hostil al pueblo de Dios. Y habrá gente que te va a rechazar cuando tú vengas con la palabra, que te va a condenar, que te va a criticar, que te va a odiar, porque va a ver en ti una amenaza a su estilo de vida. Jonás no quería ir a esa ciudad a predicarles la palabra, a entregarles el mensaje de salvación de Dios. Jonás quería más bien que Dios destruyera aquella ciudad por su maldad. Y necesitamos, en estos tiempos difíciles, en estos últimos tiempos, necesitamos hombres de Dios esforzados, hombres de Dios valientes, que llamen al pecado, pecado como la Biblia lo llama. Necesitamos ese tipo de hombres y no nos podemos sentir como Jonás, condenando a la gente cuando Dios está dando la oportunidad de salvación, cuando Dios no quiere que nadie se pierda. Y en estos tiempos donde se prohíbe hablar de ciertos temas en público y aún en privado, necesitamos esos hombres valientes, esos hombres esforzados, esos hombres de carácter que llamen al pecado, pecado como Dios lo llama. No predicadores culturales, no predicadores comprometidos con el sistema corrupto que opera hoy en el mundo. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Y si el pecador no se arrepiente de su pecado, morirá por su pecado. Eso dice la Biblia y eso hay que predicarlo. La Biblia dice que Dios es un Dios justo, que habrá un juicio del pecado. El pecado debe ser pagado por el pecador mismo que cometió su pecado. Si se presenta alguien delante de un juez siendo culpable, habiendo cometido un delito, y si el juez es un juez justo, lo va a condenar.
él tendrá que pagar por su delito. A no ser que el juez sea un juez corrupto. Pero la Biblia dice que Dios es un juez justo. Y cada uno tendrá que pagar por su pecado. Ahora bien, por las obras de la ley, ninguno será justificado delante de Dios. Todos hemos pecado delante de Dios. Todos hemos cometido, todos hemos violado el pecado, todos hemos violado la ley, cometiendo pecado delante de Dios. Porque lo que sucede es que muchas veces los predicadores, los hombres de Dios únicamente, y las mujeres de Dios únicamente predican solo gracia. Y no predicamos el conocimiento de la ley. El apóstol Pablo dijo, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que Pablo conoció el pecado por medio de la ley. En otras palabras, la ley me hizo conocer que soy un pecador. Todo hombre, toda mujer sabe que es pecador cuando conoce la ley de Dios. Y si no enseñamos la ley de Dios, la gente no sabrá que es pecadora y no dará la suficiente importancia a la gracia de Dios, al perdón de Dios, a la misericordia de Dios. Y eso hace que mucha gente termine en el infierno. Hay que enseñar la ley de Dios, hay que enseñar los mandamientos de Dios. Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a que la ley se cumpla. Dice Romanos, pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley es para que nadie salga con argumentos. La ley es para que toda boca se cierre. Ante la ley, el mundo está bajo juicio de Dios. Ante la ley, todo argumento humano se termina. Todo argumento humano se termina delante de la ley. Cuando enseñamos la ley de Dios, enseñamos a la gente que es pecadora. Vamos directamente a la conciencia de la persona. Y es ahí donde se gana la batalla. En la conciencia de la persona. Todo hombre, toda mujer tiene un juez interno que es su conciencia. Y la ley de Dios va a la conciencia de la persona. El hombre en cualquier cultura sabe que robar es malo. El hombre en cualquier cultura sabe que matar es malo, porque la ley está en su conciencia. Y nosotros debemos recalcar, enseñar lo que es la ley de Dios, para luego que la gente tenga más importancia o le resulte más importante la gracia de Jesucristo, el perdón de Jesucristo, la cruz de Jesucristo. Y aunque el hombre no confiese con su boca su pecado, opine lo contrario y niegue la existencia de Dios, algún día tendrá que pararse delante de Dios. Por eso dice la Biblia en Romanos 2, 5, 6, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hay gente que siendo acusado por su conciencia, sabiendo en su corazón, conociendo que es un pecador, va a poner su corazón duro. Y dice la Biblia que éste va a atesorar ira, éste va a atesorar enojo para el día del juicio. Porque no todos van a reconocer que son pecadores, pero cuando tú le enseñas la ley de Dios, ellos van a quedar mudos delante de la palabra de Dios.
van a enmudecer, porque eso dice la Biblia. Aunque todo hombre es puro en su propia conciencia, dice la Biblia, en su propia opinión, pero ante la ley de Dios toda boca se cierra, dice la Biblia. Cuando Jesús vino donde la samaritana, Jesús le dijo, él fue directamente a la conciencia de aquella mujer. Fue y le dijo, ven y trae a tu marido. Antes de revelarle la gracia, la misericordia de Dios, él fue a la ley, fue a la conciencia de aquella mujer. Le dijo, ve y trae a tu marido. Ella le dijo, bien, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, le dijo, tú estás violando un mandamiento de la ley de Dios. El no adulterarás. Has cometido adulterio. Hermano, cualquiera puede violar, o fácilmente, por decirlo de otra manera, fácilmente es violar la ley de Dios. Porque Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley. Jesús vino y le dio un estándar mucho más alto a la ley de Dios. Jesús dijo, cualquiera que llame fatuo, que llame necio a su hermano es un homicida. Porque la ley dice, no matarás. Jesús dijo, solo con mirar y codiciar, desear en su corazón a una mujer o a un hombre, ya has cometido adulterio. Cualquiera pues que guarde toda la ley y que solo viole un solo punto de la ley, dice la Biblia, que se hace culpable de toda la ley. Puedes cumplir toda la ley, pero si violas un solo punto, te haces culpable de toda la ley. Y eso tenemos que enseñarlo, porque por la ley nosotros, ningún hombre será justificado delante de Dios por medio de la ley, porque nadie puede cumplir la ley. Todos violan la ley, todos violamos la ley. Justo no hay ni uno, dijo Jesús, solo Dios. Tenemos que enseñar la ley de Dios para que la gente pueda recibir con gran aprecio la gracia de Dios, la misericordia de Dios, sabiéndose que están condenados a un infierno eterno si no se acepta la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, si no se reconoce a Jesús como Salvador. Dice en el texto que estamos leyendo, en el verso 2 del capítulo 1 de Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y es que muchas veces tendemos a condenar a la gente sin antes entregarle el mensaje de salvación de Dios. Muchas veces olvidamos el amor de Dios para con los pecadores. Muchas veces olvidamos la compasión de Dios. Muchas veces olvidamos el deseo de Dios para que la gente se arrepienta. El anhelo de Dios para que nadie se pierda. Olvidamos el mensaje de Dios para que ninguno vaya al infierno. Jonás quiso condenar a aquella gente de Nínive sin antes ir y predicarles el mensaje de Dios. Él no quería, él quería que Dios, que toda esa gente se perdiera, que toda esa gente fuese al infierno. Y no podemos nosotros ser como Jonás. El mensaje de salvación tenemos que entregarlo a todo ser humano. Porque ese es el deseo de Dios. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos
vayan al arrepentimiento y que todos obtengan la vida eterna. Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido para que el mundo sea salvo por medio de mí. Y Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también un Dios firme frente a la postura contra el pecado. Y tenemos que entender eso. Jesús fue a la cruz por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados. Jesús pagó todos nuestros pecados. Murió por nosotros, por todos los pecadores, por toda la humanidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Recibir y aceptar a este Jesús como nuestro sustituto, para que por medio de él seamos justificados para vida eterna. En el día del juicio tú no vas a ser condenado si tú has aceptado a Jesús, porque Jesús ha pagado por ti. Cuando estemos delante del tribunal de Dios, el que haya recibido a Jesús, el que haya aceptado a Jesús, no habrá condenación para el tal, porque Jesús fue condenado por él. Y yo he querido traer a este día, este mensaje poderoso del libro de Jonás, porque a mí me llama mucho la atención y hay mucha gente que pone en duda la veracidad de este libro, llamándolo como una parábola, como una mitología, como una alegoría, por los extraordinarios milagros que ocurren en este libro. Milagros extraordinarios como el pez que traga a Jonás, como la preservación milagrosa de Jonás en el vientre del pez por 3 días, el vómito de Jonás, el vómito del pez en la playa, dirección a Nínive, la calabacera que crece en una noche, el gusano, en fin, muchos milagros que se presentan en ese libro. Y hay mucha gente que lo toma como una simple alegoría. Y los que piensan así se olvidan de la omnipotencia y omnisabiduría y la sabiduría de Dios. Porque detrás de un convertimiento de un pecador hay milagros realizados por Dios. Detrás del convertimiento de un pecador hay milagros realizados por Dios. Dice Jonás en el verso 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. No, en el capítulo 3, versos 1 al 10. Vino palabra de Jonás por segunda vez, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una gran ciudad en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días será destruida Nínive. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se cubrió de ceniza. E hizo proclamar ayuno en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor
de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que les había dicho que les haría, y no lo hizo. Y a veces nosotros ponemos o tenemos en poco la misericordia, el amor, el favor de Dios, la actitud de Dios para con los pecadores, deseando Dios que todos lleguen al arrepentimiento. Y no tengamos en poco la compasión de Dios cuando un pecador se arrepiente. La actitud de Dios frente al arrepentimiento de un pecador. Jonás quería que ese pueblo fuese destruido, que esa gente fuese destruida. Pero a él le sorprendió la actitud de Dios cuando ese pueblo escucha el mensaje. En 40 días Nínive será destruida. Y el mensaje de Dios para Jonás, para Nínive, era breve, era claro, era conciso. En 40 días Nínive será destruida por su maldad, por su pecado. Aleluya. Jonás fue y predicó ese mensaje. Y esos 40 días, dice la Biblia, que se prolongaron en un milagro espiritual. Hubo un gran avivamiento en toda la ciudad. Un despertar espiritual, una conversión, dice la Biblia, que desde el rey hasta el más humilde de los habitantes de aquella ciudad de Nínive. El corazón de Dios es la salvación de la humanidad. Lo digo de otra manera, el deseo del corazón de Dios es que todos se salven, que el hombre se salve. El amor de Dios, la misericordia de Dios es universal para todos los seres de la tierra, para todas las naciones. Y a veces nuestro pensar es como Jonás. Pensamos que es imposible que esa persona se arrepienta. Porque decimos, ese es duro de corazón, ese es duro para el evangelio. O pensamos que es indigno para que se salve, que es muy pecadora, que es imposible que se arrepienta. Pero yo te digo esta tarde, Dios obra milagros. Y yo declaro en el nombre de Jesús que Dios obrará milagros en tu familia. Dios obrará milagros en tus hijos, en tu esposo. Dios obrará milagros en tu ciudad. Dios obrará milagros en tu familia. Solo que tú entregues el mensaje de salvación de Dios. Él será salvo, tú y tu casa se cumplirá en ti en el nombre de Jesús. ¿Por qué hubo un arrepentimiento? ¿Por qué hubo un avivamiento? Porque Jonás vino predicando arrepentimiento de pecados, diciéndole a la gente que Dios iba a castigar la ciudad, que Dios iba a destruir la ciudad por los pecados de ellos. Hubo ese arrepentimiento porque Jonás, con la palabra que Dios le había dado, vino y la dijo, y esa palabra fue a la conciencia de aquellos habitantes de aquella ciudad. Y vemos que dice la Biblia que hubo un cambio en la escala de valores de aquellos habitantes de Nínive. Para ellos ahora importaba lo celestial. Ahora lo que importaba era Dios, lo que importaba era el arrepentimiento.
Para ellos las cosas habían cambiado, que lo que importaba era la salvación de Dios, era buscar a Dios, era lo eterno. Y ese es el deseo de Dios, que haya un cambio en tu vida, que haya un cambio en la gente, que lo que importe, lo que más importe, sea la salvación de Dios, el arrepentimiento de pecado, sea lo eterno. Y solo en Jesús tú puedes encontrar esa salvación. Solo Jesús puede darte la salvación. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Solo Jesús. Dios está esperando un cambio en ti. Dios está esperando que te arrepientas de tus pecados. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Para esta gente de Nínive había dejado de importar lo material, había dejado de importar lo terrenal, lo pasajero. Ahora importaba lo eterno. Porque las cosas terrenales, las cosas materiales, se pueden esfumar en un instante. Para mucha gente, la seguridad, su seguridad está puesta en su trabajo, en su riqueza, en su economía, en su dinero. Pero eso no lo es todo. Está bien que tú tengas seguridad en tu trabajo, en tu dinero, pero la riqueza, eso no te da la salvación. Solo Jesús te da la salvación. Siempre nosotros estamos dependiendo de la misericordia de Dios. Nadie puede justificarse por sí mismo. Solo es a través de la sangre de Jesucristo. Siempre estamos dependiendo del amor de Dios. Yo te digo esta tarde, si te olvidas de todo lo que yo te he dicho, ven a Jesús. Pon tu confianza en Jesús. Pon tu fe en Jesús. Él es tu Salvador. Él es el que toma tus pecados. Y el día que tú te pares ante el tribunal de Dios, tú vas a ser declarado libre, porque aunque hayas pecado, Jesús ya ha pagado por tus pecados. Y tú has puesto tu confianza, tu fe, y te has arrepentido delante de Él. Y ese día quedarás libre de toda culpa. Voy a orar, Padre. Yo oro por convertimientos en tu familia. Oro por convertimientos en tu ciudad. Oro para que haya un avivamiento, para que haya una predicación de la palabra de Dios en tu vida, en tu familia, en tu ciudad. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por sanidad, por todo cuerpo enfermo que hasta ahora nos ve. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Padre, oramos por fortalecimiento para aquel que está débil, por levantamiento para aquel que está caído en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Bendecimos este momento y cada vida que nos escucha, que nos ve, en el nombre de Jesús. Dios me les bendiga a todos.